Un saludo a todos los colegas asambleístas. Primero yo debo de expresar que siempre resulta doloroso venir a discutir este tipo de temas relacionados con la economía del país cuando existen propuestas que ni de lejos se acercan a la posibilidad de solucionar los problemas fundamentales que tiene el pueblo ecuatoriano en su salud, en la educación, en la falta de empleo. Los servidores públicos y particularmente los asambleístas y todos quienes surgen de elecciones en el ámbito democrático, hacemos un juramento. El juramento de defender, de respetar la Constitución. Una Constitución que le garantiza al pueblo ecuatoriano derechos fundamentales, derecho a la libertad, a la salud, a la educación, al empleo. Pero cuando se trata de tomar decisiones, allí muchas veces se toman algunas que le terminan afectando precisamente a esos derechos de los ecuatorianos, especialmente de los más pobres. Aquí se ha dicho, y tienen razón, de que en este proyecto existen cuestiones positivas. Pero si existen cuestiones positivas, rescatemos aquellas y pongamos la voluntad de los legisladores para darles trámite de manera inmediata. Por ejemplo, el tema de los becarios. Por ejemplo, el tema de los maestros comunitarios, que han sido expuestos y que se ha dicho que se recoge en lo que la comisión tiene como informe. Pero esos temas, por ejemplo, se encuentran ya en discusión en la Comisión de Educación. ¿Por qué aquí no arrancamos del compromiso de la Comisión de Educación de que en 20 días estemos tratando esos temas en beneficio de los becarios y en beneficio de los maestros comunitarios? Ya se ha dicho también de que las otras cuestiones positivas bien pueden ser enviadas por el presidente de la República aquí en un nuevo proyecto. Lamentablemente, yo creo que aquí en primera instancia ha existido la tosudez del presidente de la República de negarse a retirar un proyecto de ley que nació mal. Y nació mal porque aquí ya se ha señalado todas las inconstitucionalidades. La primera, que tenía que ver con un proyecto que trataba una serie de materias, inclusive no económicas, violentando la disposición constitucional que determina que los proyectos económicos urgentes tienen que tratar una sola materia, y es la materia económica. Con esa observación, con esa sola observación, el presidente de la República debió de retirar el proyecto de ley y enviar uno nuevo de materia económica, recogiendo lo que aquí se ha dicho, hay cuestiones de carácter positivo. Yo quiero referirme de manera particular a lo que ya lo ha dicho el legislador Marcelo Simbaña al respecto del artículo 141. Ese artículo es lesivo a los derechos de los afiliados y jubilados de este país. Y cuidado, porque en el último acto castrense que participó el presidente de la República se comprometió a dejar fuera a la policía y a las Fuerzas Armadas. Esto es al ISPOL y al ISFA. Primero, es un acto discriminatorio, porque los ecuatorianos somos todos iguales, de acuerdo a la Constitución y a la ley. Pero además de ello, señores de las Fuerzas Armadas y de la policía, a ustedes les están engañando, porque aquí en el artículo 141, ¿qué es lo que dice?
el artículo 141 de la Ley de Crecimiento Económico convierte al BIES en entidad del sector público financiero, y el artículo 153 dice que todas las instituciones y entidades que conforman el presupuesto general del Estado, GATS, Seguridad Social, banca y empresas públicas, etcétera, etcétera. Cuando nos referimos a la seguridad social, no nos referimos exclusivamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos estamos refiriendo precisamente también a la policía, esto es al ISPOL, y al Instituto de las Fuerzas Armadas, al ISFA. Entonces, el decir de que se ha dejado fuera a esas instituciones no es verdad. Cuando se determina que el sector público financiero comprende todas las entidades cuya actividad principal es monetaria, de intermediación financiera, banca de inversión u otras para la prestación de servicios financieros de naturaleza similar, tales como el Banco Central del Ecuador, Banco de Desarrollo del Ecuador, Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, Banecuador, Corporación Financiera Nacional y Corporación de Finanzas. Y lo que es absolutamente grave, lo que se está determinando en el artículo 153, todas las instituciones y entidades que conforman el presupuesto general del Estado, gobiernos autónomos descentralizados, seguridad social, banca pública, empresas públicas, entre otras entidades, deberán cooperar con el ente rector de las finanzas públicas en asuntos relacionados con riesgos fiscales de conformidad con las disposiciones de este código. ¿Cuáles son esos riesgos fiscales? Los imprevistos como gastos, necesidades del gobierno o déficit fiscal, que serán cubiertos ¿con qué fondos? Con los fondos de la seguridad social. Y eso no podemos permitir, porque esta ley se convierte en una ley confiscatoria de los recursos que no le pertenecen al gobierno, sino que son recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos y ecuatorianas que estamos afiliados y que aportamos mensualmente a esas instituciones. Igualmente, se mantiene una afectación grave a los derechos laborales de los trabajadores, cuando en el artículo 12 se plantea que se sustituye el numeral 1 del artículo 2 por el siguiente: los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo y o del capital, de indemnizaciones, salvo aquellas exentas en esta ley, de derechos o de beneficios consistentes en dinero, especies o servicios y etcétera. Ahí se están afectando derechos de carácter laboral. Yo quiero, sí, cuestionar lo que ha sido el accionar de la comisión. Si este tema lo hubiésemos estado discutiendo hace 2 días, yo creo que había la posibilidad de encontrar consensos, acuerdos que permitan llegar a un mejor término en este proyecto de ley. Pero lamentablemente, y yo creo que de por sí estuvo detrás de una maniobra para ver la posibilidad de que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley. En tal sentido, es que el día jueves yo había presentado un proyecto de resolución para ser tratado en la sesión que se convocó para las 3 de la tarde, para autoconvocarnos como Asamblea Nacional y no dejar sin tratamiento este proyecto de ley. Ventajosamente, aunque sea tarde, lo estamos tratando. Pero en el propio primer debate, la comisión, de acuerdo al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de los informes, las comisiones especializadas permanentes y ocasionales elaborarán un informe sobre el proyecto de ley o resolución que contendrán como mínimo lo siguiente. Sí, cumplen algunas cuestiones, pero lo que no cumplieron y es fundamental en un informe para primer debate es precisamente
un texto propuesto de articulado de proyecto de ley o resolución, según corresponda. Ese texto no tuvimos aquí. Si este texto que ahora estamos discutiendo en segundo debate, lo teníamos en primer debate, seguramente, compañeros, podríamos llegar a un texto acabado de proyecto de ley que nos permita el aprobar un proyecto de esas características. Pero a estas alturas y al apuro, yo creo que no cabe, señor presidente y señores legisladores, que demos tratamiento a un proyecto de ley que es lesivo a los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianos y que le ponen como un caramelito algunas cuestiones positivas, como ya se han acostumbrado a hacerlo. O si no, recordemos los proyectos que se tramitaron anteriormente aquí en la Asamblea Nacional. Señor asambleísta. En tal sentido, señor presidente, yo quiero elevar a moción un proyecto de resolución que ya está presentado en Secretaría y que yo pido se lo pueda votar conjuntamente con la moción, que se le unifique la moción con la presentada por el legislador Almeida, en el sentido, primero, negar y archivar el proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas, por inobservar expresas disposiciones constitucionales y no responder a los intereses del pueblo ecuatoriano, que con su aprobación sería gravemente afectado en su economía. Queda presentada la moción, señor presidente. Gracias.